Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Horacio Urtiaga. El día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios en el libro de Daniel. Hoy día vamos a ver el capítulo 6, capítulo que nos va a contar un evento en la vida de Daniel, ya no bajo el imperio de los babilonios, sino bajo el imperio de los medo-persas. Daniel va a estar en un cargo de mucha importancia bajo el imperio medo-persa, pero al tener un cargo muy importante, también va a tener muchos enemigos. Y sus enemigos van a buscar destruirlo y van a retar la fe de Daniel. Pero mejor digamos que la fe de Daniel no va a ser retada, porque lo que vamos a ir viendo en el capítulo 6 es que Daniel no es retado en su fe, sino Daniel sale victorioso en todo momento. Pero que si nosotros nos pusiéramos en sus zapatos, lo más probable es que nuestra fe sí fuera retada. ¿A qué me refiero? Vamos a ir viéndolo en el transcurso del capítulo 6. Así que les pido por favor que me acompañen a Daniel capítulo 6 al versículo 1. Vamos a estar leyendo la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Dicho esto, entremos al versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Como vimos en la clase anterior, los medo-persas conquistan Babilonia, bajo el mando de Ciro el Persa o Ciro el Grande. Ciro el Grande es un personaje que está profetizado en la Biblia, cientos de años antes de su conquista. Pero cuando Ciro conquista Babilonia, pone a cargo a un hombre llamado Darío, al que la historia lo llama Gubaru. Darío es alguien que quiere administrar muy bien Babilonia, así que él levanta 120 sátrapas que van a ser como gobernantes de cada provincia en Babilonia. Pero por encima de esos 120 sátrapas pone 3 administradores, uno de los cuales es Daniel. Pero Darío se da cuenta de que en Daniel hay algo diferente al resto. Hay unas cualidades administrativas que son extraordinarias. Así que Darío quiere poner a Daniel por encima de todo. Darío ha visto en Daniel a alguien completamente diferente. Darío está armando toda esta administración porque quiere evitar corrupción y quiere que se logre un buen gobierno. Darío es un buen gobernante, quiere hacer las cosas bien y ha encontrado en Daniel a alguien digno de confianza. Acordémonos que Daniel es alguien de mucha edad, tiene más de 80 años, pero es alguien en el cual Darío puede encontrar confianza y buena administración. Y acá hay algo bien bonito de la vida de Daniel. Daniel entiende un principio que nosotros deberíamos entender y que es un principio que todo seguidor de Jesús debería tener bien claro. Daniel es un gobernante en estos momentos, tiene un cargo en el gobierno y lo quiere hacer excelente. Y podríamos decir lo siguiente, que en cada cargo que nosotros tengamos, sea en el gobierno o fuera del gobierno, en cada labor que nosotros desempeñemos, nosotros tenemos que hacerlo no como si estuviéramos haciéndolo bajo el ojo humano, sino bajo el ojo divino. No tenemos que hacer las cosas como para los hombres, sino como para Dios. Daniel tiene bien claro eso. Daniel no sirve solamente cuando Darío lo está viendo, sino él sirve en todo momento de una manera excelente porque sabe que su Dios lo está observando. De la misma forma, nosotros en lo que nos desempeñamos, en lo que hacemos, debemos hacerlo no solo cuando nuestro jefe nos está viendo, no solo debemos hacerlo excelente cuando el jefe está ahí, sino en todo momento, porque nuestro Dios siempre está ahí y nosotros tenemos que hacer las cosas excelentes para Él, no para los hombres. Eso es un principio que nosotros debemos entender y que Daniel entiende muy bien. Sirvo al hombre, pero lo hago como delante de Dios. Igual nosotros. En lo que hagamos, tenemos que hacerlo como para Dios, porque Él nos está viendo y tenemos que buscar hacerlo de una manera excelente. No para ganar alabanza a nosotros, sino para nosotros, con nuestro servicio excelente, alabar a Dios. Daniel lo tiene muy claro y Darío se ha dado cuenta de eso. Es más, yo puedo decir por el texto de que Dios, al ver esa actitud de Daniel, lo ha bendecido con cualidades y habilidades que ha dejado a Darío sorprendido. Y es por eso que Darío lo quiere poner por encima de todo. Pero vamos a ver que este hecho va a hacer que se logren
o nazcan ciertos celos y cierta envidia de parte de sus compañeros. ¿Qué van a querer hacer los compañeros? Veamos los siguientes versículos. Versículo 4. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. ¡Wow! Daniel es alguien en el cual tú no puedes encontrar ni una mancha. Los enemigos de Daniel, lo más probable que por envidia y también por corrupción, quieren eliminar a Daniel. Imagínense, estos hombres lo más probable es que sean corruptos. Y al ser corruptos, están frustrados porque al tener un supervisor, un administrador que se maneja de una manera íntegra, no los deja cometer sus fechorías, no les deja cometer sus crímenes. Por lo tanto, quieren eliminarlo. Así que lo primero que se proponen ellos es buscar alguna mancha en la vida de Daniel para desacreditarlo delante de Darío. Pero no la encuentran. Daniel es alguien que se mantiene íntegro, es alguien intachable. Y esto es algo que nosotros deberíamos ver en Daniel y quedarnos con la boca abierta, quedarnos sorprendidos. Pero quiero marcar algo bien importante. Lo que podrían hacer en nosotros al leer estos versículos es una alabanza a Daniel. Pero no debería ser así. Nuestra alabanza debería ser para Dios. ¿Por qué? Porque Daniel es una obra, este Daniel de más de 80 años es una obra de Dios mismo. Lo hemos visto en los capítulos anteriores. Daniel es alguien que ha sido probado vez tras vez. Ha pasado la prueba. Pero en cada prueba su carácter, su fe, su fortaleza, su confianza en Dios se ha ido perfeccionando. Y esta es una característica de Dios. Dios desea que sus hijos, o sea, las personas que han puesto su confianza en Él y que han decidido ponerse bajo su reinado, y que han decidido ponerse a su servicio, sean moldeadas por Él. Dios desea moldearnos como un alfarero que moldea el barro y crea una obra maravillosa. El apóstol Pablo diría en Efesios 2 que nosotros somos el poema de Dios. Dios está escribiendo su poema con nuestras vidas. Cuando tú decides seguir a Jesús, Él inicia una obra, ahora tú como su hijo, que es una obra que Él la va a perfeccionar hasta el final. Y Daniel es esa obra. Daniel no es alguien magnífico en sí mismo, sino es su Dios el que lo ha hecho a Él excelente. Es su Dios el que lo ha formado a Él de una manera increíble. Daniel es el poema de Dios en este momento. Y lo mismo quiere hacer Dios con la vida de cada uno de nosotros. A veces nosotros somos tercos y no queremos que Dios nos moldee. No queremos que Dios escriba su poema en nuestra vida. Pero nuestro corazón constantemente debería ser: Señor, transfórmame en esa obra bellísima que tú quieres hacer conmigo. Ayúdame a ser cada día más como tú. Porque el poema de Dios es una sombra de Jesucristo mismo. Lo que quiero decir es que Jesús quiere hacer que nosotros, sus hijos, nos parezcamos cada día más a Él. Y Él va a permitir cosas difíciles en nuestra vida a veces para que nosotros seamos más como Él. Tú dices: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por situaciones difíciles que son dolorosas? Dios te está moldeando y tú deberías dejarte moldear. Y en esas situaciones difíciles, depender de Dios en todo momento, porque Él está haciendo una obra maravillosa contigo. Muchas veces ese moldeamiento de nuestras vidas, de nuestra persona, duele. Pero Dios lo hace para lograr una obra maravillosa, su poema. Y Daniel en este caso es su poema. Es alguien que la gente que está alrededor, que le tiene cólera, que le tiene envidia, que lo quiere matar, no puede encontrar ninguna mancha. Porque Daniel es alguien que ha pasado muchos años siendo moldeado por su Dios, siendo moldeado por nuestro Dios. Eso es algo importante. Así que ellos no encuentran ninguna mancha. Pero ellos han visto en Daniel un carácter y una devoción a Dios increíble. Así que ellos concluyen lo siguiente: si no podemos encontrar nada, y no lo hemos hecho, que tiene que ver con su carácter, con su integridad en el trabajo, vamos a poder encontrarlo en las cosas de su Dios. Si vamos a poder hacer que él sea desacreditado ante Darío,
tiene que ser con las cosas de su Dios. Algo tenemos que idear para que con su fe nosotros podamos eliminarlo a él. Y eso es lo que ellos van a intentar, usar la fe de Daniel para destruirlo. ¿Qué cosa van a usar? Lo veremos en los siguientes versículos. Versículo 6. Dice lo siguiente. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: ¡Que viva para siempre su majestad, el rey Darío! Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Estos hombres han hecho una jugada que, si la leemos, es una jugada que va a destruir a Daniel. Porque ahí hemos conocido la firmeza de él y de sus amigos. Hemos visto la firmeza de Sadrach, Mesach y Abednego en el capítulo 3, si no me equivoco, ante la estatua de oro que construyó Nabucodonosor. Si conocemos ese carácter de ellos, sabemos que este plan es para destruir a Daniel. Así que estos hombres se acercan como si todos los administradores y sátrapas hubieran estado de acuerdo. Obviamente sabemos que Daniel no ha estado dentro de este grupo. Y hablan con el rey, hablan con Darío, hablan con el gobernante. Y usan una jugada que tiene que ver con el orgullo de Darío. Porque lo que ellos le piden es: rey, quiero que hagamos, o queremos que hagas usted un decreto en el cual durante 30 días no se adore a nadie, sino solo a ti. Tú eres lo máximo, Darío. Y necesitamos que tú hagas un decreto así, que tú hagas una ley que por 30 días solo tú seas adorado. Obviamente en sus mentes de ellos están diciendo: Daniel no va a adorarte nunca. Y Daniel no va a dejar de adorar a su Dios. Por lo tanto, acá lo tenemos atrapado y lo vamos a destruir. Tú solamente tienes que caer redondito en esta trampa, rey Darío, y vamos a destruir a tu hombre de confianza. Obviamente lo que estos hombres están haciendo es atentar contra el mismo rey, contra el mismo gobernante, porque lo están engañando. Están haciendo una jugada que Darío va a reconocer más adelante. Y el castigo por desobedecer esta ley que se va a firmar es ser arrojado al foso de los leones, a un lugar donde hay leones hambrientos que te van a devorar ni bien te introducen ahí. Nos damos cuenta de que Darío tiene que firmar una ley que no puede ser revocada, una ley que nos dice el versículo 8 que es conforme a la ley de los medos y los persas. Acá vemos un cambio radical en la forma de gobierno. En el imperio de los babilonios, por ejemplo, bajo Nabucodonosor, la palabra de Nabucodonosor era ley. Era ley simplemente porque él lo decía. No había que firmar nada, no había que cuestionar nada. Podía ser revocada si a él se le daba la gana. En cambio, los medos persas son diferentes en su gobierno. Y yo creo que también es por eso que Dios, en la visión que le da a Nabucodonosor, pone a los babilonios como oro, un metal más precioso, y luego a los medos persas como plata, como un metal de menor valor. Porque el gobierno de los medos persas no es tan radical como el de los babilonios. Así que ellos tienen que hacer una ley. Pero al momento que los medos persas hacen una ley, ya no puede ser revocada. Esto evitaba la corrupción, pero también dentro de sus creencias era porque ellos decían que los gobernantes medos persas eran aconsejados por los dioses. Así que era imposible que un dios te aconsejara mal. Por lo tanto, el edicto, la ley, no podía ser revocada. Darío cae ante este engaño de estos hombres y firma el edicto, nos dice el versículo 9. Y lo firma y el edicto es escrito y es establecido. Por lo tanto, estos hombres tienen durante 30 días el momento oportuno para poder atrapar a Daniel si lo encuentran desobedeciendo esta ley. Vamos a ver que lamentablemente, bueno, no creo que tan lamentablemente, Daniel va a ser atrapado en el acto. Va a ser atrapado no obedeciendo la ley, sino obedeciendo a Dios. Veamos los siguientes versículos. Versículo 10. Dice lo siguiente. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa
y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey, según la ley de los medos y los persas. No puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad, ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Daniel es atrapado. El rey es engañado. Me gusta porque el versículo 10 nos cuenta que cuando Daniel se entera de esto, no es que Daniel dice, voy a escapar de la capital medo-persa o Babilonia en este momento. No. Daniel no dice eso. Daniel lo que hace es, se entera de la noticia, se entera de la ley, y él, como era su costumbre, va y se pone a orar en su casa. Abre las ventanas en dirección a Jerusalén, que era una costumbre que los judíos tuvieron durante muchos años, y es más, creo que hasta ahora la tienen, en la cual oran en dirección hacia Jerusalén, que era una oración que el rey Salomón, en Primera de Reyes 8, le dio al Señor. Que todo aquel judío que orara en dirección hacia Jerusalén, en dirección hacia su santo templo, fuera escuchada por él. Así que era la costumbre de los judíos orar en dirección hacia Jerusalén. Y Daniel lo hacía como era su costumbre, 3 veces al día. Y Daniel se pone a orar. Cuando Daniel está orando, es atrapado por estos hombres que tenían la intención de destruirlo. Tienen la intención de destruirlo. Quiero remarcar de que no es que Daniel está escuchando la ley y de una manera insubordinada, desafiante, está poniéndose a orar delante de todos para que todos vean cómo él desobedece la ley del gobierno. No. Daniel lo está haciendo como era su costumbre. Eso quiere decir que Daniel lo hacía constantemente. No era algo que Daniel empezó a hacer con la ley para desafiarla. No, Daniel siempre lo hacía. Pero al hacerlo siempre, cuando él escucha esta ley, no es algo que a él lo frene de continuar, sino él sigue firme en esto. Y acá es donde yo les digo que Daniel no es retado en su fe en este momento. Daniel lo continúa haciendo, sea lo que venga. Pero pongámonos en los zapatos de Daniel. Si nosotros escucháramos hoy en día de que se levanta una ley en la cual se nos prohíbe orar durante 30 días a nuestro Dios, si no solamente se puede orar al Dios del gobierno, y que si te atrapan a ti, te van a echar a un foso de los leones, les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que irían después de esta ley a las reuniones de oración? Yo me imagino que las reuniones de oración en la iglesia estarían vacías, porque lamentablemente nosotros le tememos al hombre más que a Dios. Ojo, no lo estoy diciendo como algo que está bien, lo estoy diciendo como algo que es digno de condenar. Nosotros tenemos que poner a Dios por encima del hombre. Y si saliera una ley como la que sucedió en la época de Daniel, nosotros tendríamos que permanecer firmes en lo que nosotros hacemos. Ahora, si tú eres una persona que nunca vas a las reuniones de oración, que nunca pasas tiempo orando, y sucede la ley, no va a ser algo que te impacte a ti. Más bien yo te animaría a empezar desde ahora. Pero si sucede lo que está sucediendo en la vida de Daniel, si sucede que el gobierno te obliga a que tú dejes de adorar a tu Dios, tú deberías obedecer a Dios antes que al gobierno, obedecer a Dios antes que a los hombres. Alguien podría argumentar, pero son solamente 30 días. Bueno, ahí se ve tu fidelidad. Ahí se ve qué tanto amas a Dios o no. Ahí se ve si realmente lo que tú expresabas con tu boca va de acuerdo a la realidad. Muchas personas dicen que aman a Dios, dicen que lo siguen, pero sus hechos demuestran todo lo contrario. Y es por eso que muchas personas hoy en día no quieren seguir al Señor, porque conocen a puros hipócritas. Si tú dices que amas a Dios, tus hechos deberían acompañar esa declaración. Y en el caso de Daniel es así. Daniel escucha esta ley y Daniel sigue orando, como era su costumbre.
Daniel no está desafiando al gobierno en este momento como alguien revolucionario, que a partir de ahora, como la ley ha salido, lo va a empezar a hacer. No, Daniel ya es alguien que lo hace, pero es alguien que va a obedecer a Dios antes que al gobierno. Y es un principio muy importante. Nuestros hechos acompañan nuestra profesión. Si nosotros decimos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice Pablo que seremos salvos. Pero eso se va a reflejar en nuestra forma de vivir. Si no, simplemente estamos diciendo con nuestra boca, de la boca para afuera, que amamos a Dios. Y no es una realidad. Nuestros hechos no lo demuestran. Y lamentablemente hay muchos de nosotros que somos así. Y eso es algo digno de condenar. Y Daniel, en cambio, es alguien digno de admirar en este momento. Es alguien que es firme en lo que él cree y es firme a pesar de las consecuencias. A pesar de las consecuencias. Es lo mismo que hemos visto con Sadrach y Mesach y Abednego siendo amenazados con ser tirados al horno de fuego. Daniel está orando. Y Daniel es atrapado. Y los hombres que lo atrapan van y hablan con el rey Darío. Darío deja claro que sí, que la ley sigue vigente, que aquel que no lo adore a él durante los 30 días tiene que ser arrojado a la fosa de los leones. Así que estos hombres le muestran a él que Daniel ha incumplido la ley. Y es en ese momento donde el rey Darío se da cuenta de la trampa. Y el rey Darío no se alegra de que Daniel haya sido atrapado, sino dice el texto que él se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Porque el rey Darío sabe que le han puesto una trampa. Él nunca pensó que estos hombres le habían dicho esto para matar a Daniel. Este hombre pensó que estos hombres le decían así para alabarlo a él, y su orgullo le ganó. No se dio cuenta de la trampa. Así que él se propone rescatar a Daniel. Pero como hemos visto, la ley de los medos y los persas es firme y no va a poder hacerlo. Lamentablemente, Daniel va a ser arrojado a la fosa de los leones. Por su firmeza en el Señor, va a ser arrojado. Algo que me encanta de esto es, sí, seguir al Señor muchas veces trae consecuencias que no son muy positivas para nuestra vida, pero que glorifican a Dios y demuestran que lo que hemos dicho con nuestra boca es real, que realmente entendemos que Jesús es nuestro Señor y que al final esta vida es pasajera, pero vamos a tener la eternidad con Él. Así que si tenemos que morir hoy por Él, lo vamos a hacer. Podríamos decirlo también de la siguiente manera. Nuestra relación con Dios es más importante que nuestra vida misma. Nuestra relación con Dios es más importante que nuestra vida misma. Daniel no iba a dejar de pasar tiempo con Dios por 30 días. O sea, eso era impensable para Daniel. Y peor, esconderse y demostrar con sus hechos, porque estos hombres saben lo que hace Daniel, de que, bueno, se avergüenza de servir al Señor, al Dios vivo y verdadero, que lo ha rescatado de tantas veces. Daniel no. Daniel dice, ok, lo voy a hacer enfrente de todos como siempre lo he hecho. Mirando hacia Jerusalén, orando 3 veces al día, no voy a cambiar ni un ápice en las cosas que hago para Él. Mi relación con Dios es más importante que mi vida misma. Uy, y acá hay un montón de cosas para hablar. Algunos de nosotros reemplazamos nuestras actividades con nuestra relación con Dios. En otras palabras, ponemos más énfasis en las cosas que hacemos para Él que en nuestra relación con Él. Y para Daniel es más importante su relación con Él que cualquier otra cosa. Y tenemos que tenerlo también nosotros bien presente. Para nosotros debería ser más importante nuestra relación con Dios que nuestras actividades, que cualquier otra cosa, que hasta las consecuencias por eso. Eso es algo que tenemos que tener muy claro nosotros el día de hoy. Bueno, Daniel va a ser llevado a la fosa de los leones. Veamos qué nos sigue contando el capítulo 6. Versículo 15. Pero aquellos hombres fueron al rey y lo presionaron. No se olvide su majestad que, según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Bueno, los hombres que le pusieron la trampa a Darío y a Daniel vienen a presionar a Darío. Darío es alguien que ha intentado liberar
a Daniel, pero no se ha podido. Así que Darío, con tristeza, hace que Daniel sea arrojado al foso de los leones. Y él pone una piedra y pone un sello para que se muestre que esta piedra no podía ser removida, nadie podía entrar ni nadie podía salir de ahí. Y Darío le dice algo bien bonito a Daniel. Le dice en el versículo 16 que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Algo que vemos acá es que Daniel, en sus labores, en su día a día, mostraba claramente que él servía a Dios. O sea, de la boca de Daniel salía constantemente cosas que tenían que ver con su Dios y cosas que tenían que ver con su relación con Dios. Esto es algo importante, porque en nuestras labores, en nuestro trabajo, muchos de los que nos rodean capaz ni siquiera saben que nosotros somos seguidores de Dios, que nosotros somos seguidores de Jesús. Nosotros nos comportamos en nuestro trabajo como si fuéramos discípulos espías, como si fuéramos discípulos en secreto. Nadie de los que están a nuestro alrededor sabe que somos cristianos. Y eso nos muestra que hay un problema en nuestro corazón. Si tú no eres alguien que cuando alguien conversa contigo, escucha de tu boca cosas acerca de tu Dios, indica que tu relación con Dios está mal. Que tu relación con Dios está mal. Porque si tú eres alguien que amas a Dios, que lo ves obrar en tu vida, que te enseña muchas cosas al día a día, y estás conversando con alguien, debería salir de tu boca cosas que tienen que ver con tu relación con Dios. En el caso de Daniel es así. Darío sabe que Daniel sirve a Dios constantemente. ¿Lo saben las personas que te rodean? Las personas que te rodean saben de parte tuya de que tú sirves a Dios constantemente. Bueno, capaz no lo saben porque no sirves a Dios constantemente. Y es una llamada de atención para ti. Dios debería ser primero para ti. Si dices que tú lo sigues. Si eres alguien tú que dices que sigues al Señor, que has puesto tu fe, que Jesús es tu Señor, y no eres alguien que lo sirve constantemente, hay un problema ahí. Capaz estás siendo alguien hipócrita. Y mi intención no es ofender a la gente. Mi intención no es ofenderte, sino es llamar la atención de tu vida para que tú te examines a ti mismo. Capaz eso es lo que está pasando y hay algunos cambios que tienes que hacer. Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguir a Jesús, que es el llamado que Jesús hace a cada discípulo. Capaz es eso lo que tienes que cambiar. Así que mi intención no es ofenderte, sino es realmente que te puedas examinar a ti mismo. Daniel nos llama a examinarnos a sí mismo con su fidelidad y la fidelidad que muestra a Dios a los que lo rodean. Así que es una llamada de atención no solo para ti, sino para mí también. La gente que me rodea sabe que yo sirvo a Dios constantemente. La gente que me rodea me ve caminar de una manera íntegra. La gente que me rodea ve en mí una firmeza a pesar de las consecuencias. Si no lo está viendo, hay algo que yo tengo que cambiar en mí. Mi relación con Dios está fallando en algo ahí. Y tengo que poner como prioridad pasar tiempo con Dios, a raíz o a pesar de cualquier cosa que pueda pasar a mi alrededor, de cosas que tenga que hacer, de consecuencias que pueda pasar. Mi relación está por encima de lo demás. Y es algo que yo tengo que tener muy claro y que tú también lo tienes que tener claro, si es que estás siguiendo al Señor. Daniel es arrojado al foso de los leones y Darío lamentablemente pasa toda la noche triste. Ya nadie canta en sus habitaciones, no hay música, no come, se le fue el hambre. Así que él se va a levantar temprano para ir a buscar a Daniel, para ver si encuentra aunque sea algo de su cadáver, o si lo encuentra él, porque ha visto que Daniel sirve a un Dios en el cual él tiene mucha confianza. Capaz este Dios es capaz de salvar a Daniel. Veamos los siguientes versículos. Versículo 19. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. ¡Ay! Al final, la traición a Daniel se les volvió a ellos. La trampa de Daniel se les volvió a ellos y estos hombres son asesinados.
Darío va muy temprano y Darío, esperanzado, incapaz de encontrar a Daniel vivo, grita y habla y le dice: ¿Tu Dios pudo salvarte, Daniel? ¿Tu Dios pudo salvarte de los leones? Y Daniel le contesta: tranquilo, sí, señor, mi Dios pudo hacerlo, porque mi Dios sabe que yo soy inocente. Yo no he hecho ninguna maldad contra ti, ni contra él. Dios me ha protegido por eso. Obviamente Daniel había desobedecido una ley, pero no era una ley que perjudicaba a Darío. Daniel no estaba buscando hacerle mal a Darío, pero Daniel tiene claro que primero es Dios y luego los hombres. Daniel nunca quiso hacerle daño a Darío, pero él tenía claras las cosas, tenía claras sus prioridades. Y Daniel era inocente. Daniel siempre buscó hacerle bien a Darío, nunca hacerle mal. Esto es algo bien importante en la mente de Daniel y que debería ser bien importante en nuestra mente. Nosotros estamos para bendecir a los demás, no para maldecirlos. Ojo, sea quien sea, estamos para bendecirlos, no para maldecirlos. Y no para decir con nuestra boca: Dios te bendiga. No, a eso no me refiero con bendecirlos, sino a hacerles bien, ayudarlos en lo que podemos. A todo nuestro prójimo. Estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, no al cristiano nada más, al prójimo como a mí mismo. Y Daniel lo tiene claro. Y me encanta porque Darío se ha dado cuenta del poder del Dios verdadero. Esto es algo que Dios está haciendo constantemente en Daniel y sus amigos para que estos gobernantes se den cuenta del poder de Él, del poder de Dios. Me encanta esto. Pero también mientras leí estos versículos anteriormente, me ponía a pensar que en este caso Dios ha liberado a Daniel de los leones, de leones muertos de hambre, porque hemos visto que ni bien se tiran a sus enemigos, los leones inmediatamente lo devoran. Dios envió un ángel para cerrarle la boca a los leones, y los leones no le hicieron nada a Daniel durante toda la noche. Pero algo que tenemos que tener claro es que nosotros tenemos un peligro más aterrador y más dañino que los leones. Nosotros tenemos el peligro de la muerte y de nuestro pecado. ¿A qué me refiero? Todos nosotros vamos a morir algún día. Y todos nosotros, al morir, vamos a ser juzgados por Dios. Y si nosotros somos pecadores, vamos a ser enviados fuera de la presencia de Dios, a lo que se conoce como el infierno, porque somos hallados pecadores. Esas son las consecuencias por nuestros pecados. Pasar la eternidad sin Dios. Y alguien se podría preguntar: Horacio, pero nadie es libre de pecado. Todos somos pecadores. ¿Eso significa que todos tendremos que ir al infierno? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el mensaje que nosotros compartimos y el mensaje al que apunta toda la Biblia es que Dios te ama tanto que Él tuvo un plan que Él lo ideó desde la eternidad, en el cual Él mismo se hizo hombre y Él mismo vino a recibir en la tierra el castigo que tú y yo merecemos. Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre, recibió el castigo que tú y yo merecemos en la cruz. Sí, nosotros tenemos que ser devorados por los leones, por nuestro pecado. Es lo que nos toca, es la consecuencia por nuestro pecado, es el justo juicio contra nosotros. La muerte nos va a devorar y la eternidad va a ser pasada sin Dios. Pero Jesús vino a este mundo para Él recibir el castigo por nosotros. Murió en una cruz como si fuera el peor de los pecadores, como si fuera el peor de los ladrones. La cruz es un castigo mucho peor que ser consumido por los leones. Y Jesús vino y lo recibió en nuestro lugar. Fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos, demostrando que Él realmente era Dios. Y Él nos dice lo siguiente: si nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, el castigo que tú mereces, Jesús ya lo cargó por ti en la cruz. Y lo perfecto que tú no puedes ser para entrar a la presencia de Dios porque eres pecador, Jesús, su perfección, su justicia perfecta, te la pone a tu cuenta. Así que, si tú murieras hoy habiendo puesto tu confianza real en Jesús, no vas a pasar la eternidad sin Él, sino vas a pasar la eternidad con Él, porque Él hizo todo el trabajo. Por eso en la cruz Él dijo: consumado es, ya todo está pagado. La deuda que tú tienes, Horacio, ya está pagada por mí en la cruz. Pon tu confianza en mí, así como el ladrón en la cruz lo hizo, y tú vas a ser salvo. Tú ya no vas a tener que ser devorado por los leones. Morirás quizás físicamente, pero esa muerte va a terminar ahí nada más, porque vas a tener una vida eterna conmigo, porque yo te amo tanto. Yo hice todo el sacrificio, todo el trabajo por amor a ti, para que no seas devorado por los leones, para que no pases la eternidad sin mí. Y es un mensaje que nosotros compartimos y que es el mejor mensaje del mundo. Un mensaje que cambió mi vida hace muchos años y que yo anhelo y deseo que cambie la tuya también.
Daniel conoce a este Dios, yo conozco a este Dios, yo quiero que tú también lo conozcas. Este es el Dios que nos libra de la faz de los leones. Daniel ha sido librado y el rey ha sido sorprendido por el poder de este Dios. Y el rey, al saber de que estos hombres lo habían engañado, no se queda tranquilo y los envía a ellos, y a sus familias a los leones. Y los leones los devoran inmediatamente, demostrándonos el milagro de toda la noche de Daniel sin ser destruido por los leones. Qué increíble es eso. Y qué triste para estos hombres, que en lugar de ellos creer en el Dios de Daniel a través del ejemplo de él, lo único que buscaron hacer fue destruirlo. Eso es algo triste. Esos hombres tuvieron la oportunidad de conocer y entregarse al Dios vivo y verdadero, pero lo único que buscaron fue destruir a su siervo. Y lamentablemente les pasó las consecuencias a ellos. Ahora el rey Darío, después de esta demostración de Dios, va a hacer algo bien interesante. Va a establecer un decreto bien bonito. Miren lo que dice el versículo 25 y nos vamos hasta el final. Más tarde, el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa. Me encanta porque Darío hace un decreto bien bonito, en el cual todo el mundo tiene que adorar al Dios de Daniel. Y exalta a Dios. Y me encanta esto porque nos muestra algo bien bonito, pero que también es bien triste si lo vemos de otra manera. ¿A qué me refiero? La fidelidad de una persona puede hacer que las personas que están alrededor de ella tengan un concepto de Dios, positivo o negativo. En el caso de Daniel, su forma de vivir, concordante al Dios de Israel, concordante a su Dios, hace que los que estén alrededor, por un lado, le tengan cólera. Por un lado, lo quieran destruir, los que son rebeldes, los que no quieren rendirse ante su Dios. Pero por otro lado, hace que las personas que estén en una dirección no contraria terminen dándose cuenta que este Dios es digno de alabanza. Sí, seguir al Señor va a levantar en algunas personas una actitud agresiva hacia nosotros. Jesús dejó claro eso. El mundo los aborrecerá porque a mí me aborrecieron primero. Jesús fue crucificado. Hubo gente que lo detestó. Pero hubo personas que estuvieron a su alrededor que se dieron cuenta, primero, que era Dios y que era un Dios digno de alabanza. Era un Dios digno de ser glorificado. Lo mismo sucede con Daniel. Su vida ha hecho que las personas que estén alrededor, por un lado lo quieran matar, algunas de ellas, pero por el otro lado, y ese es el que me quiero enfocar, se den cuenta de que el Dios de Daniel es un Dios digno de alabanza. Pero ahora quiero voltear completamente el pastel. ¿Qué sucede si hay una persona que dice con su boca seguir al Dios verdadero, seguir a Jesús, pero su vida demuestra todo lo contrario? Su vida muestra todo un carácter completamente diferente al Dios de Israel, al Dios verdadero, a Jesús. ¿Qué va a suceder con la gente que lo rodea? La gente que lo rodea, por un lado, lo van a querer matar, pero no porque es alguien íntegro, sino porque es un tonto. Pero por otro lado, va a crear en la gente un concepto de Dios completamente equivocado. Y muchas personas que yo conozco hasta el día de hoy no quieren saber nada de Dios, no porque hayan conocido al Dios verdadero y lo estén rechazando, sino porque han conocido a una persona que se dice llamar cristiano, que lo ha representado terrible. Entonces estas personas dicen, si eso significa ser un discípulo de Jesús, yo no quiero saber nada, no quiero escucharte para nada, no te voy a dar ni siquiera un segundo de mi tiempo para escuchar acerca de este Dios, no quiero saber nada de él. Yo conozco a tal persona y son de lo peor, así que por lo tanto yo no quiero saber nada de este Dios. Su actitud de ciertas personas ha hecho que otras, las que los rodean, cierren sus oídos ante el Dios verdadero. Y eso es algo muy triste. Entonces tengamos claro lo siguiente. Tenemos una responsabilidad muy grande. Somos embajadores de Jesús aquí en la tierra. Tenemos que representarlo bien. Nuestra influencia puede hacer que las personas que están a nuestro alrededor tengan un concepto correcto de Dios y sean enamorados por Él y lo terminen alabando.
Por el contrario, si nuestro ejemplo, si nuestra forma de vivir es contraria al Dios que tú dices seguir, vas a hacer que las personas que están a tu alrededor sean influenciadas para que no quieran saber nada de Él. No por el motivo de rebeldía nada más, sino por el motivo de que tú los has representado mal a Dios. Ellos están pensando en Dios de una manera completamente diferente a la realidad. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Y es una responsabilidad que quiero que ustedes entiendan y en la que ustedes mediten. ¿Cómo estoy representando a Dios? Veo a Daniel en este capítulo. ¿Lo estoy representando como Él lo representó o no? ¿Estoy siendo íntegro en mi trabajo? ¿Estoy hablando constantemente y sirviéndolo constantemente a Él, al punto que los que están a mi alrededor se dan cuenta de eso y escuchan de mi boca cosas de mi Dios? ¿O todo lo contrario? Ellos ven en mi vida la firmeza que ven en Daniel, a pesar de que mi jefe me diga, mira, Horacio, si tú haces esto, que es de acuerdo a tu Dios, yo te voy a botar del trabajo. Acá en este trabajo se tienen que hacer cosas que no van de acuerdo a tu Dios. Lamentablemente es así. Tienes que mentir, tienes que robar. Si no lo haces, te voy a botar del trabajo. ¿Qué haces tú? ¿Obedeces al hombre o obedeces a Dios? ¿La gente puede ver en ti esa integridad que ve en Daniel o no? Y si tú eres alguien que no has conocido a Jesús, yo te suplico, nuevamente, que no termines como terminaron estos hombres, devorados por los leones, sino que seas rescatado a una vida eterna con el Dios vivo y verdadero. Eso es lo que quería animarlos el día de hoy. Seamos realmente ejemplos, representantes correctos del Dios verdadero, de nuestro Señor Jesucristo. Si este capítulo, si esta enseñanza ha sido de edificación para ti, te ha exhortado, te ha corregido, te ha animado, te ha enseñado, te animo a darle like al video, a compartirlo en tus redes sociales y en orar para que la siguiente enseñanza sea de bendición también para muchas otras personas. Que Dios los bendiga.